El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla de la red repleta de grandes peces, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hemos venido escuchando, mis hermanos, durante estos días, cómo el Señor se sigue apareciendo a los discípulos después de haber entregado su vida en la cruz y de haber resucitado. Y la única tarea que tiene el Señor, o más bien lo que busca el Señor cuando se aparece a los discípulos, es afianzar su fe. Eso es lo que busca el Señor, mis hermanos, afianzar cada día la fe que ha puesto como una semilla en estos hombres a quienes ha invitado a seguirle. Pues nos encontramos que los discípulos, después de que el Señor entrega su vida, también tienen miedo, también tienen temor, porque se van encontrando que aquel a quien habían recibido como el Mesías, como el Salvador, pues aparentemente dormía allí en la tumba. Sin embargo, el Señor quiere de nuevo mostrársele a ellos como resucitado. Quiere mostrarles que no están solos, que Él los sigue acompañando. Quiere mostrarles que a pesar del temor que puedan sentir, porque aparentemente aquel que quería estar con ellos toda la vida y en todo momento no estaba, realmente sí estaba a su lado. Pero ¿qué podemos aprender para nuestra vida de esta tercera aparición de Jesús que nos narra el evangelista San Juan?
En primer lugar, mis hermanos, reconocer que Dios sigue vivo y que está a nuestro lado. En ocasiones en nuestra vida, por los aprietos que podemos vivir, por un revés económico, porque tenemos una enfermedad o algún familiar tiene una enfermedad, porque le hemos suplicado mucho al Señor frente a una situación particular, porque buscamos un trabajo y no lo encontramos y le pedimos al Señor, podemos dudar que Él también esté con nosotros. Hoy nos muestra el Evangelio que Jesús estaba con ellos, pero que ellos al principio no tuvieron la capacidad de reconocerlo. Nos narrará otros evangelistas que pensaban que era un fantasma, que lo veían de lejos y no caían en cuenta de que era el Señor. De hecho, estos discípulos no lo reconocen. Mis hermanos, que en ocasiones no sintamos al Señor cerca, que muchas veces dudemos de Él o de su presencia más bien a nuestro lado, no significa que no esté con nosotros. Sigue estando a nuestro lado, sigue actuando. Pero nos toca, en segundo lugar, hacer como hizo este discípulo amado, que la tradición nos trae con el nombre de Juan, abrir el corazón para reconocer que Jesús está con nosotros. Nos dice hoy el Evangelio que aquel discípulo que tanto amaba al Señor y que tanto era amado por Dios, pues es capaz de reconocerlo. Reconoce que es el Señor y por eso les dice a ellos, es el Señor, es aquel a quien amamos, es aquel que nos ha llamado, es aquel que nos ha acompañado tanto y que nos ha enseñado en nuestra vida de fe. Para reconocer al Señor presente en nuestra vida, tenemos que enamorarnos mucho de Él. Tenemos que escucharlo. En nuestras casas, cuando de pronto vivimos varias personas y por allá uno escucha hablar a alguien, uno dice, es fulanito, es peranito, sin necesidad de verlo. Esto le pasó también a Juan, a este discípulo amado, que con solo escucharlo, muchachos, tienen pescado, reconoce que es el Señor. Mis hermanos, para escuchar también al Señor en nuestra vida, tenemos que hacer un poco de silencio en nuestro caminar para escucharlo a Él, para darnos cuenta que de verdad está con nosotros. En tercer lugar, este Evangelio nos muestra que luego de reconocer al Señor que está a nuestro lado, es necesario obedecerle, hacerle caso, creer en su palabra. Pues vemos que cuando les dice que echen la red a la derecha, esta versión del Evangelio no dice que le ponen problema al Señor. Mateo sí nos lo dice. Cuando Jesús los invita a pescar, ellos le dicen, Señor, pero hemos pregado toda la noche. No, esta versión nos dice que no le dijeron nada, simplemente le hicieron caso, echaron la red a la derecha. Y oh sorpresa la de estos discípulos, porque encuentran abundancia para ellos. 153 veces dice la palabra del Señor, grandes, además lo dice. Mis hermanos, creer en la palabra del Señor, que es para nosotros también, debe ser una clave fundamental para aumentar nuestra fe, para avivar nuestra experiencia con el Señor, para reconocer que Dios sigue siendo providente con nosotros. La palabra de Dios no fue dada solamente para esos discípulos y estas primeras comunidades, sino que es dada también para cada uno de nosotros. Cada vez que la escuchamos, que le obedecemos al Señor, estamos también entrando en la dinámica de que nuestra fe se haga más fuerte, de que nuestra fe pueda ser, mis hermanos, como esa pequeña semilla, diría la palabra, que se siembra y que va creciendo lentamente, alimentada por la palabra del Señor y que puede dar grandes frutos. Finalmente nos muestra el Evangelio que Jesús no se queda solamente con hacerles un milagro, no se queda solamente con proveerlos nuevamente de alimento,
sino que lo que busca el Señor es también darles Él mismo de comer. Dice la palabra que les da pez y pan. Esto nos hace memoria a nosotros de lo que celebrábamos ayer 18 días, la última cena del Señor, donde el mismo Señor también les da pan y vino. Nos hace memoria de aquellos momentos en que el Señor los alimentaba también con su palabra, donde los alentaba a seguir caminando. El Señor continúa entonces alimentando no solamente físicamente a sus discípulos, sino también espiritualmente. Nosotros a través de la Eucaristía nos seguimos alimentando del Señor. ¿Cuántos venimos a la Eucaristía con alguna dificultad o muy pensativos o dudosos y le presentamos al Señor nuestra vida y salimos renovados? ¿Cuántos de nosotros experimentamos que el Señor de verdad nos sigue dando su alimento espiritual y su alimento físico cada vez que venimos a la Eucaristía y lo recibimos a Él? Pidámosle pues al Señor que nos dé la capacidad de abrirle nuestro corazón, pero también nuestros oídos y nuestro entendimiento para reconocer que sigue estando a nuestro lado, que quiere seguir afianzando nuestra fe como lo hizo con los discípulos, pero que también nos ayude a recibirlo con sincero corazón para tener la fortaleza para seguir nuestra vida cotidiana. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús,